Buenas tardes y bienvenidos a la quinta semana de la investigación 2024 organizada por la Red Peruana de Universidades. En esta oportunidad seré la moderadora para la presentación de las investigaciones programadas para la mesa temática Ciencias Sociales 5, integrada por los siguientes investigadores: Omar Pereira, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Alondra Oviedo, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza; Mariana Franco, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y Daniela Zeta, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Recordar a nuestros ponentes que tienen 15 minutos para la presentación de sus investigaciones. La intervención de cada uno de ellos será de manera consecutiva. Al final, responderán las preguntas del público formuladas a través del chat. Todas las preguntas se recogerán a través del chat y las respuestas a las mismas serán en el mismo orden. En primer lugar, tenemos la ponencia del doctor Omar Pereira con el tema Migración Internacional y Vivienda en Lima. Omar Pereira es doctor en Sociología en Brown University, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales, sección Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Temas de interés: sociología urbana, estratificación social y desigualdad, clases medias, teoría sociológica. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. También muchas gracias a todos nuestros invitados e invitadas. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Necesito que me habiliten la pantalla para poder compartir. Ok, ahora sí, profesor, me parece que ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar el tema de migración internacional y sobre todo su relación con la vivienda de alquiler en Lima metropolitana, ¿no? Este es un proyecto que ha ido avanzando en distintas etapas, ¿no? A través de algunos financiamientos que se fueron consiguiendo. Y lo he trabajado, al menos el proyecto lo he dirigido yo, ¿no? En colaboración con varios miembros del grupo de investigación CONURP y algunos estudiantes de sociología que han apoyado mucho en lo que es el trabajo de campo. Eh, Primero quiero decir que, bueno, la migración internacional, particularmente la venezolana, es uno de los fenómenos más grandes, más importantes para lo que es el crecimiento de la ciudad de Lima. No hay algo tan masivamente importante como la migración internacional, al menos desde el periodo de la migración interna, ¿no? que ocurrió en la mayoría de las ciudades capitales de América Latina y que ha significado buena parte del crecimiento metropolitano, ¿no? de estas ciudades, al menos desde los años 40 en adelante. Y desde entonces no se ha recibido un flujo poblacional tan grande, ¿no? Entonces es una transformación realmente enorme. Y en el caso de Perú particularmente esto es significativo porque, en primer lugar, Perú no tiene mucha experiencia en términos de lo que es recibir migración internacional. Es cierto, hubo migración internacional a inicios del siglo XX, particularmente migración italiana, japonesa, china, etc., pero ninguna tan grande, ¿no? Como la migración venezolana, que es la más reciente. Y también esto a diferencia de otros países como Argentina, Chile, ¿no? Que tienen mucha experiencia recibiendo grupos poblacionales de distintos países en las últimas décadas, ¿no? Particularmente haitianos, paraguayos, bolivianos, peruanos, ¿no? Nosotros también somos parte de las poblaciones migrantes en otros países, ¿no? Eh, el estimado es que eh, en los últimos años han llegado aproximadamente 1,4 millones de personas venezolanas y en el caso de Lima se ha recibido, el cálculo también es el siguiente, hay aproximadamente hoy en día, ¿no? Este dato es un poquito más antiguo, 1,2 millones de personas venezolanas, ¿no? Para una ciudad de aproximadamente 10 millones de personas, esto es un cambio enorme, ¿no? Lo segundo que quiero mencionar es que, bueno, a diferencia de lo que es la migración interna, ¿no? De los años 40, en la cual la población consiguió vivienda principalmente a través de
en primer momento a partir de viviendas públicas o la generación de viviendas públicas, pero luego ¿no? El otorgar terrenos y luego posesión de lotes para poder autoconstruir la vivienda, ¿no? Hoy en día en lo que es particularmente las periferias antiguas de la ciudad o las nuevas periferias. La población venezolana no tuvo esta opción abierta, ¿no? La de posesión de terrenos, ¿no? Y tampoco ha tenido la posibilidad de entrar ni a los programas de vivienda que ofrece el Estado, Techo Propio, Mi Vivienda, etc. Y tampoco ha tenido posibilidades de entrar al mercado, digamos, un poco más libre, ¿no? A través de los préstamos bancarios y este tipo de opciones. Al contrario, la vivienda que ha conseguido la población venezolana ha sido principalmente a través del mercado de alquiler, ¿no? Y el dato del ANPOE es bien contundente al respecto. 93.5% de la población venezolana alquila vivienda. Ahora, no necesariamente es el mercado de vivienda de alquiler formal, aquel que ocurre con contratos y con contratos que se notarizan y todo lo demás, sino que ha significado también el crecimiento del mercado informal de vivienda, ¿no? Aquel que ocurre principalmente en segundos, terceros, cuartos pisos de viviendas a veces autoconstruidas o se construyen de modo sucesivo, ¿no? No edificios. Hay algo de migración de vivienda de alquiler en edificios, pero ocurre principalmente en viviendas que se autoconstruyen en el crecimiento de nuevos pisos y por supuesto también con acuerdos, ¿no? Acuerdos de palabra o con documentos firmados que no necesariamente pasan por procesos de notarización. Lo tercero, un dato que nos ha llamado mucho la atención es que el EMPOVE del 2022 hizo una pregunta muy específica que era, en los últimos 6 meses han cambiado de vivienda, ¿no? El 22.6% de las personas venezolanas contestaron que en 6 meses habían cambiado de vivienda al menos una vez, ¿no? Lo cual es altamente significativo porque significa un nivel de rotación en la vivienda realmente grande, ¿no? Y ante las cuales, digamos, se abren dos posibles opciones principales, ¿no? Una es cambian de vivienda porque les va mejor, ¿no? Que digamos, ojalá sea así. Pero lo que hemos encontrado con mucho más contundencia ha sido que en realidad cambian de vivienda constantemente por cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? Por distintas crisis que hacen que tengan que abandonar una vivienda y tener que ocupar alguna otra, ¿no? O buscar alguna otra. Eh, el tema de la vivienda de alquiler ha recibido alguna atención, sobre todo en América Latina en las últimas décadas, más en otros países que en Perú, ¿no? Y tiene que ver con que el mercado de alquiler en América Latina en general, ¿no? Es bajo en comparación al mercado de alquiler en otras regiones del mundo, ¿no? Y dentro de América Latina, Perú es uno de los países que tiene, digamos, el porcentaje más pequeño aún de vivienda de alquiler dentro de sus sistemas urbanos, aunque a este, digamos, espacio pequeño hay que agregarle 1 millón de personas, ¿ya? Es decir, ha habido un crecimiento realmente grande, ¿no? Entonces, es un fenómeno de pequeñas dimensiones, pero en altísimo crecimiento. Se sabe que este mercado se desarrolla principalmente cerca de las grandes concentraciones de empleo, mercados, centros comerciales, zonas industriales, etc., o las grandes avenidas o vías a través de espacios que tienen contacto con estas centralidades, digamos, a lo largo de las vías del metropolitano, a lo largo de las vías del metro y, por supuesto, de las grandes líneas de autobuses, ¿no? Se sabe también, hay algo de estudios al respecto sobre que el mercado de alquiler es una nueva forma de generar renta, ¿no? Y generar renta a partir de la vivienda de las personas que han autoconstruido sus viviendas principalmente, ¿no? Si antes se generaba ingresos, digamos, abriendo bodegas, teniendo pequeños talleres dentro de la vivienda, hoy día el crecimiento del mercado de vivienda de alquiler es otra opción de conseguir recursos para las personas que son dueños, ¿no? Propietarios de estas viviendas. Y por supuesto, como les mencioné, se sabe que funciona completamente con otras reglas, ¿no? Con un sistema alternativo de reglas. De la migración no se sabe nada al respecto, ¿no? Y por eso es que hemos decidido hacer esta investigación. Se hicieron varias entrevistas en distintos momentos a personas solas, a personas migrantes solas, a personas migrantes con familia, a personas migrantes que trajeron a sus familiares a lo largo de los años. Y también entrevistamos a personas peruanas que alquilan vivienda en las mismas zonas, ¿no? Para poder hacer alguna comparación.
Estos dos mapas muestran la distribución de las personas por niveles socioeconómicos en Lima. Lo que pueden ver es que la idea principal es que los sectores más altos se ubican principalmente en los distritos más centrales, la población más pobre se encuentra particularmente en las periferias nuevas, las nuevas áreas de expansión. Y esto es unos mapas que hemos elaborado a partir de las EMPOVES, ¿no? El EMPOVE del 2018 y del 2022 lo que muestra es que hay un crecimiento, ¿no? Hay una localización de la población venezolana, particularmente en distritos centrales, pero no necesariamente en estas áreas de expansión que había mencionado previamente, sino más bien en las zonas más ya consolidadas. No necesariamente en los distritos ricos, ¿no? Sino en los distritos que en algún momento experimentaron crecimiento, llamémoslo autoconstruido, informal, pero que con el tiempo se han ido consolidando, ¿no? Entonces es interesante ver esta dinámica de concentración. Quiero decir un par de cositas respecto a las trayectorias, o sea, cómo las personas se han movido en el espacio a lo largo de estos años, desde el 2017 hasta ahora. Hay una altísima influencia de lo que es el trabajo, no dentro de lo que son las decisiones residenciales. Las personas venezolanas están abiertas a conseguir varios tipos de empleos, ¿no? Y aunque ello signifique, digamos, moverse del sur de Lima a encontrar empleos en el norte de Lima, en el centro de Lima, al este de Lima, y lo que ocurre es que generalmente con estos cambios de empleo, las personas buscan más bien viviendas cerca de estas nuevas posiciones de empleo, ¿no? Pero la segunda forma como el empleo impacta en la vivienda es que generalmente se concentran en empleos precarios, muy vulnerables, ¿no? Que terminan a veces repentinamente y a veces esos cambios o pérdidas de empleo significan cambios residenciales nuevamente, ¿no? A diferencia de las personas peruanas tienden más bien a buscar vivienda no necesariamente cerca del lugar de trabajo, sino más bien buscando mantener sus relaciones sociales o mantenerse cerca de su familia, ¿no? En ese sentido, las personas peruanas más bien tienden a moverse en círculos muy pequeños o en espacios muy pequeños cuando cambian de vivienda. En cambio, las personas venezolanas cambian drásticamente de posición, ¿no? En función de los empleos que van consiguiendo. Eh, pongo dos ejemplos de trayectorias acá. Una es una persona sola, ¿no? Que como ven en la primera trayectoria, Willy Cruzado, es un nombre ficticio, por supuesto. Tiene una trayectoria que se mueve básicamente por todo Lima, pero también hemos encontrado esta pequeña tendencia, ¿no? Que es que las personas que tienen familia, particularmente quienes tienen hijos, ¿no? Cambian un poco su lógica residencial en dos aspectos, ¿no? Una primera es que, bueno, no se mueven tanto en el espacio, sino que más bien tienden a concentrarse un poquito más en alguna zona, y esto tiene que ver con lo difícil que es matricular niños en los colegios públicos, ¿no? Una vez que se consigue una plaza, se hace, para el niño, se hace todo lo posible para poder mantener al niño en esa escuela, y en consecuencia, cuando se cambia de empleo, la persona busca mantenerse en esta zona. Lo otro es el formar un hogar, ¿no? Con dos, tres personas, aumenta la cantidad de ingresos, ¿no? En el hogar, y por tanto cuando una persona pierde el empleo, la otra persona sigue aportando al hogar, y en ese sentido el hogar se hace mucho más capaz, ¿no? De soportar o de mantener una vivienda ante eventualidades, ¿no? Vimos un montón de problemas de vivienda, no hay, y en este caso hicimos una comparación, no es estadístico, hemos hecho una cantidad limitada de entrevistas, es un número grande, pero no tiene ni pretensión ni intención de tener relevancia estadística, pero sí muestra una tendencia, ¿no? Una primera es que las personas venezolanas tienen problemas mucho más serios en términos de lo que es buscar la vivienda, y esto tiene que ver con problemas de discriminación, con problemas de documentos, aunque las personas se encuentren de modo legal, ¿no? Y tengan documentos, sus caseros, ¿no? Sus posibles caseros muchas veces no aceptan determinados tipos de documentos. Se les piden costos más altos de ingresos, ¿no? Mensualidades más altas, más meses de garantía, constancia de empleo, cuestiones por el estilo, que las personas peruanas no experimentan, ¿no? Y eso era interesante porque las personas peruanas cuando buscan empleo, cuando buscan vivienda, perdón, generalmente lo hacían a través de referencias, ¿no? O sea, la familia recomendaba a personas, y como el posible casero tenía esta recomendación de la familia, era mucho más abierto a negociar o dar facilidades, ¿no? Frente a una persona peruana en comparación a las personas venezolanas.
Las personas venezolanas enfrentan en general, una vez que han conseguido una vivienda, muchos más problemas de vivienda de otros tipos, ¿no? Particularmente en términos de problemas de convivencia con las otras personas que viven también en la vivienda, problemas de falta de dinero para poder pagar los recibos, ¿no? De distinto tipo para poder pagar el alquiler y por supuesto también problemas en términos de enfrentar crisis fuertes, ¿no? Como por ejemplo accidentes o el mismo COVID, ¿no? Que digamos llevó a una cantidad importante de personas a, digamos, experimentar situaciones complicadas. Levantamos planos, hicimos algunas visitas a las viviendas y una de las cosas, hay muchas cosas de estas visitas mucho más profundas de viviendas, ¿no? Pero una de las cosas que quería mencionar era esta suerte de arte, ¿no? Entre comillas, de vivir con pocas cosas, ¿no? Sabiendo además de que posiblemente tenga que mudarme en un tiempo corto de tiempo, ¿no? Entonces es una situación de vida en la que, digamos, hay que estar preparado para cambiar de vivienda constantemente, lo cual entonces significa, digamos, tomar decisiones muy estratégicas respecto a qué cosa acumulo, qué cosa compro, qué cosa no compro, ¿no? Es una suerte de vivir con lo básico, ¿no? En modo constante ante posibles eventualidades, aunque esto de todos modos lleva a situaciones digamos, de acumulación de elementos, ¿no? Entonces las viviendas de las personas venezolanas suelen estar así bien llenas de cosas, a pesar de que en realidad son pocas cosas, ¿no? Y bueno, cierro mi presentación con eso, solamente quiero agregar que, digamos, hay dos cosas que creo que son críticas en términos de lo que es la población migrante y lo que es la vivienda de alquiler. Una primera es que precisamente esta cantidad de movimientos, no el hecho de ser personas muy móviles, lleva a problemas de formación de vínculos, ¿no? Las personas peruanas generalmente han contado con, digamos, el mantenimiento de relaciones familiares, capital social, redes sociales que son de mucha ayuda en los momentos de crisis. Las personas venezolanas, en parte por sus enormes ritmos de trabajo y también por estos constantes movimientos, tienen mucho más dificultad de generar vínculos y en ese sentido afrontar situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, quiero agregar solamente que no solamente es un patrón de vulnerabilidad, y este es el segundo punto, es también una situación particular de aislamiento, ¿no? Y el aislamiento de por sí es una forma de vulnerabilidad también, en el sentido de que son personas que no cuentan con recursos sociales en este sentido, ¿ya? Y los dejo con eso y creo que he sido casi puntual en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Omar Pereira. Gracias. En segundo lugar, tenemos la ponencia de Alondra Oviedo con el tema Cárcel de Mujeres, un estudio de caso en el penal de Huancas, Perú. Alondra Oviedo es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestra en Sociología, Transformaciones Sociales e Innovación por la Universidad de Barcelona, España. Su desempeño profesional se ha centrado en la enseñanza universitaria y la investigación tanto académica como aplicada, con énfasis en temas de género, religión e interculturalidad. Actualmente se desempeña como docente auxiliar en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Adelante, maestra, tiene usted 15 minutos. Buenas tardes. Si me permiten, para poder compartir la diapositiva, por favor. Me parece que ya está Alondra. A ver, intentemos. Mm, mm. Sí, ahora sí. Ah, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno. Em, bueno, el estudio que voy a presentar forma parte, bueno, formó parte de mi tesis de maestría presentado en la Universidad de Barcelona y que ahora estoy volviendo a trabajarlo parte de esta tesis para, bueno, en un formato artículo, ¿no? Bueno, estas son la tabla de contenidos. Empezar señalando que a nivel global la población privada de libertad ha crecido,
pero ha aumentado el número de mujeres a un ritmo más acelerado que el de los hombres. A nivel global, la tasa de población penitenciaria masculina crece a un 25% frente a la tasa de población penitenciaria femenina, que crece a un 33%. En América Latina, la tasa de encarcelamiento ha aumentado a un 120% frente a un 25% en el resto del mundo, pero también en América Latina crece el número de mujeres encarceladas a un ritmo más acelerado, debido sobre todo a la adopción de leyes punitivas en materia antidrogas. En el caso específico, el contexto peruano, la tasa de crecimiento de los últimos años es del 13,4%, pero para el caso de las mujeres crece a más del 17%, llegando en el año 2023 al 18%. Pese a esta situación, las investigaciones en torno a la reclusión femenina no han sido objeto de estudio profundo o en muchos casos han caído en estereotipos, sobre todo en nuestro país, en donde la producción científica es bastante escasa. Los estudios que hay son estudios básicamente cuantitativos, estadísticos, y se hacen sobre todo en la capital del país. Teniendo un poco en cuenta este contexto, el presente estudio se lleva a cabo en el penal de Huancas, en la región Amazonas, y lo que buscamos es comprender cuáles son las condiciones de vida de las internas en el penal de Huancas, en el Perú, y para ello analizamos las principales características del penal e indicamos, ¿no?, las desigualdades que despliega el centro penitenciario bajo el parteaguas de la perspectiva de género. Señalar un poco brevemente, hay muchísimos más aspectos, pero los principales ejes desarrollados o que se encuentran en la evidencia científica refieren, en primer lugar, a la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres previo al ingreso a la cárcel y que, bueno, la literatura menciona además que la discriminación que sufren dentro de la cárcel, dentro de la vida cotidiana se traslada e intensifica en el ambiente carcelario, aumentando los abusos de poder. Por otro lado, mucha evidencia señala que las cárceles de mujeres son microcárceles dentro de las macrocárceles de hombres, pensadas por y para hombres. De ahí que estas prisiones de mujeres no solo tengan menos talleres productivos, sino que estos sean muchas veces los más duros, los peor pagados o los que han sido rechazados en los centros penitenciarios de varones. Otro grupo de autoras señalan la ruptura del vínculo familiar que se da producto del encarcelamiento masivo de las mujeres, ¿no? El ingreso a la prisión supone una ruptura del vínculo con los hijos, pero que en las mujeres además implica una pérdida importante de su identidad, sobre todo en la mujer latinoamericana, ¿no?, cuya identidad se conforma también en base a su quehacer como madre, ¿no? Y porque en muchos casos las mujeres son las únicas o las principales responsables del sostenimiento de los hogares, tanto material como emocionalmente. Y otro grupo importante señala que, señala el tema de las drogas como uno de los principales problemas para el encarcelamiento masivo de las mujeres, ¿no? El delito que más cometen las mujeres a nivel global, latinoamericano y nacional es el tráfico ilícito de drogas. Y en general tenemos que más del 60% de las mujeres se encuentra procesada o sentenciada por tráfico de drogas, pero no como jefas de organizaciones, ¿no?, sino en el último eslabón de la larga cadena del narcotráfico. Pero esto no termina ahí con este delito más común, sino que además el tema de las drogas se constituye en un tema transversal, puesto que dentro de la cárcel las mujeres en muchos casos comercializan al menudeo, trafican con droga dentro de la cárcel o utilizan la droga ilegalizada e incluso la legalizada que se receta para tranquilizar a las internas como parte de evasión al encierro. Luego mencionar algunas cuestiones puntuales acerca de la metodología que hemos utilizado. Hemos optado por un enfoque cualitativo y hemos usado básicamente dos técnicas. Bueno, hemos usado dos técnicas, las entrevistas semiestructuradas y las historias de vida. Hemos realizado 7 entrevistas semiestructuradas y 2 historias de vida. Las entrevistas semiestructuradas a 3 internas, a 2 técnicas de seguridad que están constantemente con ellas y a 2 administrativos, un varón y una mujer. Durante nuestro primer ingreso a la cárcel, porque además, dicho sea de paso, el ingreso a la cárcel es bastante complicado,
Pero en este primer ingreso logramos desarrollar nuestras entrevistas a las 3 internas, ¿no? Porque se sabe que no hay permisos para ellas, pero las otras 2 entrevistas, a las técnicas de seguridad y a los administrativos, los hicimos fuera de la cárcel y en los horarios que ellos tenían libre. Después de nuestro segundo ingreso a la cárcel, completamos nuestro estudio, llevando a cabo 2 historias de vida a 2 de las 3 internas entrevistadas previamente. Por medio de las historias de vida, obtuvimos datos más completos sobre cómo ellas ven los fenómenos o los acontecimientos de sus vidas y cómo se perciben a sí mismas en el entorno carcelario. Y por otro lado, debido a nuestra necesidad de comprender la situación de vida de las internas, consideramos fundamental complementar, confrontar las percepciones, escuchar las voces de estas mujeres encarceladas, pero también complementándolas con las voces de las técnicas y de los administrativos. Cabe recalcar que nuestros entrevistados y entrevistadas fueron informados sobre el propósito del estudio y dieron su consentimiento antes de participar del mismo. Finalmente, para el análisis de los datos, optamos por un análisis narrativo. Nos enfocamos en cómo nuestras entrevistadas organizaban e interpretaban y comunicaban sus vivencias a través de sus relatos y cómo estos estaban a su vez muy influidos por el entorno carcelario. De las transcripciones que realizamos emergieron temas, los mismos que fueron etiquetados. Luego, estas transcripciones se cargaron en un software en vivo con la finalidad de que podamos codificar con más facilidad nuestros datos. Leímos cada entrevista línea por línea, también dándonos cuenta o escuchando las pausas, los cambios de voz, ¿no? Asignamos códigos a los fragmentos más relevantes para responder a nuestra pregunta de investigación y finalmente agrupamos estos códigos en categorías más amplias o temas, ¿no? Después de categorizar estos datos, comenzamos a buscar patrones y a relacionar estos temas. Esto lo hicimos también apoyados por la construcción de mapas conceptuales que nos ayudaron a visualizar estas conexiones. Finalmente, para asegurar también la validez de nuestro análisis, triangulamos nuestros datos porque teníamos la información de nuestras entrevistadas, de las internas, de las mujeres encarceladas, pero también de los administrativos y de las técnicas que compartían o que están todo el tiempo con ellas. Ahora mencionar algunos elementos centrales acerca de los resultados y la discusión que encontramos. Bueno, mencionar que el penal de Huancas tiene una población penitenciaria de 732 personas, de las cuales 26 son mujeres, sí, que en la última década ha aumentado también un 30%, y el delito más común también en el penal de Huancas es el tráfico ilícito de drogas. Esto también, y acá encontramos concordancia con la literatura encontrada, es que el penal de Huancas se constituye en un añadido de la prisión de hombres, pese a que nace como una cárcel mixta, ¿no? Pero no cuenta con autonomía ni con independencia. Y a diferencia de los hombres que están de los varones que están clasificados por grados de delitos, las mujeres se encuentran sin clasificar, ¿no? Y en una situación de hacinamiento, situación que además viola la regla número 12 de Van Gogh y que, bueno, genera consecuencias negativas para su vida y su futura reinserción. Y bueno, no voy a mencionar estos extractos, ¿no? Pero ustedes ahí tienen para complementar un poco de ser el caso. Uno de los aspectos que ha llamado mucho la atención de lo que encontramos en el penal de Huancas es el tema de la visita íntima. ¿Qué sucede? Según el Código Penal, la visita conyugal es un derecho de toda persona privada de libertad. Pero las mujeres en el penal de Huancas no cuentan con este derecho, ¿no? Y ahí hay 2 relatos en donde se menciona que incluso ellas mencionan o piden, ¿no? Que ellas también tengan ese derecho, ¿no? Esta situación no solo invisibiliza su derecho a la sexualidad, porque se hace únicamente referencia a su rol reproductor, se tiene la idea de que se cuida a las mujeres de no quedar embarazadas, ¿no? Sino que además pone a las internas en una situación de inferioridad y de incapacidad para decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y que por lo tanto, como no puede cuidarse a sí misma, necesita ser tutelada para el ejercicio de este derecho, ¿no?
Pese a sus constantes reclamos, el cuerpo de estas mujeres sigue constituyéndose en el lugar a través del cual se perpetúa el poder carcelario. Y mujeres que llevan 8 años, ¿no? 8 años y más en la cárcel sin ningún contacto físico o sexual con sus parejas. Luego tenemos el tema de los talleres, ¿no? Las labores que las internas desempeñan en el penal de Huancas, además de ser muy limitados, solamente tienen 2 talleres, el taller de manualidad y el taller el taller de formación, que es de educación. Estos refuerzan el rol doméstico y tradicional de la mujer, ¿no? Situación que difiere, que no es el mejor de los casos, ¿no? Pero que difiere en el caso de los varones, que cuentan con más y mejores talleres. Además, que los varones tienen la posibilidad de generar un ingreso económico por sus labores en los talleres, ¿no? Esta situación las deja sin opciones laborales para cuando salgan en libertad, situación que también vulnera todo supuesto legal que establece el derecho al trabajo y a una remuneración justa establecido en el Código Penal, incluso en la cárcel, ¿no? Por otro lado, y esto es un poco curioso, los varones son los que cocinan los alimentos en el penal de Huancas, ¿no? Para todos, incluyendo a las mujeres. Y además en sus pabellones se encuentran módulos de venta. Cuando se les ha preguntado a los administrativos por qué las mujeres no pueden entrar a la cocina, también otra vez esta idea de cuidar, tutelar a la mujer para que no quede embarazada. Entonces, lo que pasa es que la cocina del penal, para llegar a la cocina del penal, las mujeres tendrían que pasar por los pabellones de hombres y también estar en contacto con otros funcionarios y corren el riesgo de quedar embarazadas. Por eso, ellas no pueden tener acceso a la cocina. Y con el tema de los módulos de venta, también sucede algo similar, ¿no? También los módulos de venta están en los pabellones de los varones y hay una persona asignada que hace, digamos, este contacto entre los pedidos que realizan las mujeres y la compra de algunos productos dentro del penal de Huancas. Luego, un tema que también se ha visto es el problema con la familia, ¿no? El ingreso a la prisión, en el caso de las mujeres encarceladas, supone una ruptura para aquellas que son madres o están embarazadas. Hay mujeres que han dado a luz en el penal de Huancas y que han podido, bueno, que tienen el derecho formal de estar con sus hijos hasta que ellos cumplan los 3 años de edad, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, su ingreso a la prisión, en el caso de que tengan familia, supone una ruptura del vínculo con los hijos e hijas, ¿no? Y que para las mujeres implica una pérdida importante de su identidad. La familia, además, tiende a la descomposición cuando una mujer entra a la cárcel, porque la evidencia científica lo señala y lo hemos podido corroborar también. El varón suele desentenderse de la mujer o incluso del mantenimiento de sus hijos cuando éste ingresa a la cárcel. Esta situación las hace muchas veces entrar en una especie de espiral de culpabilización que se complica y agrava, o que complica y agrava su condena, poniendo en peligro su estabilidad moral y social. Y acá tenemos el caso... No, bueno, no he mencionado un caso que es bastante duro, el caso de un interno del penal de Huancas que era adicto a la cocaína y que hacía prostituir a su mamá los días de visita para que él pueda tener para su droga. Entonces, estos casos también de algún modo reflejan cómo o reflejan casos extremos de cómo las mujeres en algunas situaciones pueden llevar al extremo su rol de cuidadoras o de salvadoras, ¿no? que se les ha sido asignado. Y para ir cerrando un poco, también el tema de las drogas también es una constante, ¿no? Sabemos que el Perú encabeza uno de los países productores de coca en el mundo y el tráfico de droga es un delito muy común a todo el sistema penitenciario peruano. El centro penitenciario de Huancas no es la excepción. Además, es un delito, el tráfico ilícito de drogas, duramente castigado por el Código Penal. La implicación de las mujeres en el tráfico de drogas en el penal de Huancas está muy vinculado a una situación de inestabilidad socioeconómica, de desempleo, de subempleo, de precariedad y de pobreza, ¿no? Y la mayoría de mujeres
a las que hemos podido, con las que hemos podido conversar, actuó en cooperación o en complicidad con sus parejas, ¿no? Sus compañeros. Una cuestión diferente que encontramos es que la evidencia científica señala que muchas veces las drogas se constituyen en una cuestión transversal en la vida de las mujeres, en la vida de las mujeres encarceladas. ¿Por qué? Porque se utiliza la droga también dentro del penal para comercializar al menudeo o para consumir la droga como una fuente de evasión frente al entierro, ¿no? Sin embargo, frente al encierro, perdón. Sin embargo, en el caso de las internas del penal de Huáncar, lo que hemos podido constatar es que ninguna de estas mujeres es adicta al consumo de drogas. Bueno, para ir terminando, solamente mencionar un par de ideas finales. Una cuestión, digamos, de fondo del caso de las mujeres encarceladas es que estos casos de estas mujeres nos muestran que estas mujeres, antes de su ingreso a la cárcel, ya han estado en una situación de pobreza y exclusión social y económica, ¿no? Y que su ingreso a la cárcel lo que ha hecho es intensificar más el castigo o el sufrimiento, ¿no? Constituyéndose entonces la cárcel en una etapa más de una larga trayectoria marcada por la discriminación, la desigualdad y el abuso de poder. También se observa, en el caso del sistema penitenciario peruano, un uso excesivo de la detención preventiva y del encarcelamiento, ¿no? Que no contempla medidas alternativas a la pena de cárcel, ni siquiera en el caso de mujeres embarazadas o en el caso de madres. Y el segundo punto es que la experiencia penitenciaria supone un fuerte deterioro de las habilidades sociales y de la vida de las mujeres, porque en la cárcel se controla y se dirige todos los aspectos de la vida de las internas, haciendo que la autonomía de estas se vaya deteriorando e incluso desapareciendo. La permanente interacción también de las mujeres con la autoridad llega a invadir la vida de estas internas, volviéndolas sumisas, porque cada vez tienen que estar pidiendo permiso o rogando por cosas insignificantes. Esta situación, además de que todos los círculos sociales de su vida, que afuera de la cárcel permanecían separadas, este hecho de que se junten dentro de la cárcel hace que se lleguen a perder los roles desempeñados fuera, y también esto conlleva a que se vaya degradando y agrediendo el yo y por tanto la identidad de estas mujeres. Bueno, creo que estoy bien con el tiempo. Ahí terminaría. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la investigadora Alondra Oviedo. A continuación tenemos la presentación conjunta de Mariana Franco y Daniela Zeta, con el tema Estudio narrativo de las perspectivas docentes sobre la enseñanza de ciencias naturales en 4 escuelas de Lima. Mariana Franco es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es profesora en el Markham College. Daniela Zeta es licenciada en Educación Primaria, formada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como maestra de primaria en la Escuela Jean Le Boule, La Molina. Ha participado en voluntariados ambientales como Yo Promotor Ambiental del Ministerio del Ambiente, y hoy nos presenta su investigación sobre la visión de maestros y maestras sobre la enseñanza de las ciencias. Adelante, Mariana Franco y Daniela Zeta tienen 20 minutos para su presentación. Muchas gracias, Gisela, por el pase. Es importante remirar, en todo caso, ambas investigaciones presentadas antes a nosotras y recalcar que subrayan temas pendientes, ¿no?, en la agenda peruana. Es en ese contexto que nosotros presentamos nuestro estudio también relacionado
al campo de la educación que consideramos el principal a resolver para atender las diversas necesidades que surgen en nuestro país. Nosotras, cuando trabajamos nuestra investigación, estábamos viviendo una coyuntura de incertidumbre dentro de la pandemia y entendimos que el mundo era un espacio totalmente cambiante y en realidad ya venían ciertos temas a nivel educativo, ¿no? A nivel pedagógico el desarrollo no era el más óptimo y la pandemia pues fue el detonante para resaltar esas carencias que teníamos en el sistema educativo. Sin embargo, hubo propuestas positivas relacionadas a que esto podía representar una oportunidad para demostrar la resiliencia del magisterio, ¿no? De las diversas autoridades educativas para enfrentar la situación de la mejor manera. La realidad era que, por otro lado, esto claramente era una crisis, ¿no? En palabras de Piris, teníamos este lado de potenciar los aprendizajes en la virtualidad. Sin embargo, Villalobos aterrizaba un poco más y nos decía la deficiente preparación docente y los limitados recursos iban a hacer que nos choquemos con pared. Es decir, que nos veamos enfrentados a una realidad realmente compleja que nos dejara pues con muchos puntos a resolver. Por ejemplo, al mirar las evaluaciones censales, nos dábamos cuenta de los bajos niveles para hablar de un logrado. La mayor cantidad de la población estudiantil se encontraba en un nivel previo al inicio y otros en proceso. Esto realmente resultaba preocupante, pues los puntajes también en PISA no llegaban al puntaje base esperado, por lo menos digamos, en Latinoamérica, no en el contexto que se encuentra en nuestro país. Y era clave en ese sentido tomar decisiones y resolver problemas, que los y las estudiantes puedan tener las herramientas para enfrentar el mundo que en ese momento estaba llegando, pues no, incertidumbre, pandemia y mucha desolación. Teníamos en este aspecto un versus entre sector privado y sector público, quiénes tenían los recursos, cómo se iba a enfrentar, pues notábamos que en el sector público, según PISA también y ese, los resultados eran mejores en comparación al sector público, donde la ENDO nos demostraba cuáles eran los aspectos donde estaban las mayores falencias, por ejemplo, la virtualidad, ¿no? No había computadoras para los maestros, las maestras, los estudiantes no contaban con una computadora en casa y si contaban con un dispositivo móvil, un celular, este no contaba con los datos para poder ingresar a las sesiones de clase. Otro de los puntos que resultó complejo fue el tema de la planificación, así como la retroalimentación, ya que no había esa interacción inmediata que nos facilitaba la presencialidad, pero que se podría aprovechar en virtualidad. Es en ese entorno que surgen nuestras cuestiones. En base a ello, es que planteamos nuestra pregunta de investigación, la cual fue, ¿cuáles son estas perspectivas docentes sobre la enseñanza de ciencias naturales en 4 escuelas de Lima? Siendo nuestro objetivo principal el comprender estas perspectivas en base a los siguientes objetivos. El describir las perspectivas docentes sobre la enseñanza de ciencias en 2 escuelas públicas de Lima, el caracterizar las perspectivas docentes sobre la enseñanza de ciencias en 2 escuelas privadas y finalmente interpretar estas perspectivas docentes en conjunto. Dentro de lo que es nuestra justificación, nuestra investigación es relevante por los siguientes 4 motivos. En cuanto al teórico, porque pretende llenar vacíos investigativos en relación a las perspectivas docentes en la enseñanza de ciencias, ¿no? Brindar información relevante y contextualizada. Dentro de lo que es el aspecto metodológico, aportamos con la adaptación de 2 guías semiestructuradas de entrevista. La primera de Valderas, que es sobre antecedentes profesionales, y la segunda de Vergaras, que es sobre la enseñanza de las ciencias.
En el sentido práctico, porque permitirá identificar prácticas docentes efectivas para luego tener un efecto multiplicador de las mismas. Y finalmente en el aspecto social, porque tiene implicancias significativas en el área. Es clave entender que nuestro marco tenía que revisar antecedentes internacionales, pero también en el contexto peruano. En el primero encontramos ciertos puntos que llamaron nuestra atención para poder situar todas las dudas e intereses a la vez que surgían sobre las perspectivas de los maestros, como por ejemplo cómo reaccionaban frente a la inflexibilidad del sistema de trabajo, es decir, que el maestro o maestra tenía ciertas propuestas para atender estas necesidades que surgían dentro de la pandemia, pero cómo el entorno, digamos, laboral reaccionaba frente a estas propuestas, si es que había proactividad, sí, hagamos, trabajemos, pero por otro lado teníamos, no, mantengamos todo de manera tal y como ya hemos establecido, ¿no? Sin dar paso, digamos, a la creatividad incluso, ¿no? Del maestro o la maestra. Contábamos también ciertos puntos como la necesidad de construir una identidad profesional para que el maestro y maestra peruano, bueno, ya cuando nosotros lo mirábamos a partir de estos antecedentes, para que logre esta metarreflexión. Mentes y Arteaga, por ejemplo, proponen esta idea de la práctica reflexiva, relacionándolo también con los puntos que veía Cerecero, Fernández, con la búsqueda de la autonomía del maestro. Al ver los antecedentes dentro de nuestro país, notábamos que también había puntos problemáticos relacionados al rechazo de las estrategias de parte de algún cuerpo docente, porque toma tiempo muchas veces establecerlas, ¿no? Y ya generarlas como parte de los procesos didácticos de la enseñanza de las ciencias naturales. Por otro lado, también notamos a Boré, cuya investigación a nosotras nos permite mirar cómo la identidad profesional del docente se construye en su ser como estudiante, es decir, en todas las experiencias, en todo el bagaje adquirido, sumado a su ser como profesional en el ejercicio, así como en la preparación, ¿no? Universitaria, en el pregrado, posgrado, para enfrentar el contexto educativo en la enseñanza de las ciencias. Por otro lado, es importante también recordar que hemos tomado en cuenta investigaciones relacionadas a la innovación, ¿no? Y al involucramiento de la investigación científica, viendo también qué factores los potenciaban y cuáles los limitaban. Dentro de nuestro marco encontramos la enseñanza de las ciencias y sobre todo la perspectiva docente, que es la visión de los maestros sobre su propia práctica, a la cual se le suma la influencia del contexto, por lo cual es entendida también como un constructo permanente en el cual intervienen la historia personal, la influencia de actores y también de los eventos en el entorno educativo. Y es de esta categoría que se desprenden las siguientes 5 subcategorías que ven a continuación. La elección profesional, que es la decisión basada en la actitud profesional, vocacional, y sobre la cual influyen el prestigio social y la posición económica que van a satisfacer las expectativas de éxito del individuo. La construcción del ser docente, que es entendida como la configuración de hábitos y actitudes que un docente adopta por considerar que forman parte de un perfil de un buen docente. La formación en ciencias, que es el grado o el nivel adquirido en la instrucción de la enseñanza de las ciencias. Los cambios y permanencias en la enseñanza de las ciencias a lo largo de los años y también el impacto de la enseñanza de las ciencias en tanto favorece el pensamiento crítico y la vinculación de conocimientos con el entorno inmediato. Dentro de lo que es nuestra metodología, tuvimos un enfoque cualitativo de tipo narrativo. Tuvimos los siguientes instrumentos, dos guías semiestructuradas sobre la enseñanza de las ciencias, una entrevista biográfica y una entrevista narrativa. Cabe resaltar que también propusimos el uso de guías hermenéuticas para poder analizar anecdotarios u otro tipo de archivos que tuvieran los docentes, pero los docentes de nuestra muestra no contaban con ellos, por lo cual no se utilizó.
Y nuestra muestra está conformada por 4 docentes, 2 del sector privado y 2 del sector público. Dentro de lo que son nuestros resultados en relación al primer objetivo, que era describir las perspectivas docentes sobre la enseñanza de las ciencias en escuelas públicas, encontramos resultados interesantes. Voy a resaltar uno sobre en base a cada subcategoría. Dentro de lo que es la elección profesional, destacamos la influencia directa del lugar de estudios en la vocación de servicio. Los docentes que laboran en escuelas primarias, en públicas, adquirieron una vocación de servicio muy fuerte durante sus años de estudios universitarios. Dentro de lo que es la construcción del ser docente, tenemos la percepción de estos docentes de que las familias son personas en necesidad, personas a las que tienen que apoyar, lo cual contrasta con los resultados que veremos más adelante respecto al sector privado, donde las familias son agentes que apoyan de igual forma y de igual medida que los docentes en la educación de sus hijos. Dentro de lo que es la formación en ciencias, tenemos la capacitación adicional deficiente. Los docentes consideran que las capacitaciones que les proporciona el Estado son deficientes. Y en cuanto a los cambios y permanencias, tenemos la integración necesaria de recursos tecnológicos, pero que a pesar de ser necesarias son precarias. Y dentro de lo que es impacto de las ciencias naturales, tenemos el desarrollo de competencias para el desarrollo del compromiso comunitario. Todas las docentes coinciden en que el desarrollo de competencias científicas va a fortalecer el compromiso comunitario de los individuos. Así es. Bien, en este punto sobre la descripción de las perspectivas docentes en 2 escuelas públicas, es clave resaltar algunos puntos que fuimos encontrando ya en la transcripción y el análisis de nuestras entrevistas, como por ejemplo que las maestras nos hablaban en la enseñanza de las ciencias naturales, cómo aplicaban los procesos didácticos y en un primer momento nos decían que era el área que menos se trabajaba, por lo menos a detalle, cada uno de los pasos que requieren las ciencias naturales. E incluso optaban en los momentos de monitoreo porque sea el área que no sea observable, sino más bien sea matemática o comunicación. Por otro lado, notábamos también en estas entrevistas que nos develaban que a pesar de que no requerían ese monitoreo, más bien no querían este monitoreo en los momentos de las clases de ciencias, sí entendían que era clave que para el desarrollo de las mismas puedan los estudiantes lograr comprensión a nivel lógico-matemático, pero también las habilidades comunicativas, por ejemplo, para poder formular preguntas tras sus observaciones, plantear hipótesis como oraciones, ¿no? Con los verbos relacionados a la investigación y por otro lado, analizar los datos estadísticos para dar ciertas generalizaciones tras la aplicación del método científico, por ejemplo, no solamente en el laboratorio, sino también en otros espacios. Por ejemplo, ahora mencionando el tema del laboratorio, es clave mirar también, como decía Mariana, la falta de los recursos, ¿no? Que esto va a contrastarse con los resultados que encontramos en las escuelas privadas primarias que nosotros tomamos para el estudio, ¿no? Y cabe resaltar, fueron de 2 distritos, uno de ellos San Martín y Comas, donde hay mayor grado de, digamos, las características, ¿no? Em, relacionados al tema de limitados recursos, situación de pobreza, no la vulnerabilidad a nivel de seguridad. Entonces mirábamos qué ocurría en estos 2 contextos, por lo menos en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, también dentro del entorno limeño, ¿no? Ya centrándonos en el tema de las escuelas privadas, las maestras nos decían que elegían a partir de la influencia de estos maestros con gran formación académica sólida, también un punto en común con las escuelas públicas, había representaciones de ser maestra, pero ellas tenían esta necesidad de una formación continua, lo cual, digamos, evidencia su compromiso con la educación, también hay compromiso
y vocación demostrada en su carrera, en la construcción del ser docente, a diferencia de las escuelas públicas vistas como seres a los que hay que acompañar. Aquí más bien son seres vigilantes de la educación. Hay mayor presión sobre el maestro o maestra que se enfrenta a las aulas, eh, pero no digamos de un carácter punitivo, sino más bien de acompañar. Sin embargo, una de las maestras sí lo afirmó, de que sí notaba que era como que, a ver, ¿qué es lo que van a trabajar? ¿Qué es lo que van a mirar? Un cuestionamiento hacia el maestro. Sin embargo, si hay una percepción de parte del entorno hacia las maestras entrevistadas como comprometidas con su trabajo. No obstante, hay una inconformidad con el salario. Esto difiere, por ejemplo, con lo que ocurre a nivel estatal, ¿no? Las maestras tienen mayor estabilidad, por lo menos al entrar al nombramiento, les permite, pues, esto tener una seguridad a nivel económico. Sin embargo, hay otros factores, ¿no? Que fuimos mirando, em, relacionados a la salud, a la recreación también del maestro, y esto influye claramente porque nosotras en la investigación cualitativa nos dimos cuenta de que las maestras y los maestros estaban siendo tratados solamente como que, ok, tienes que cumplir, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Y sobre todo en la presión del tiempo de la pandemia, previo y post pandemia, ¿no? Y más ahora que sentimos que también hay una mirada hacia el maestro más juzgadora, ¿no? Más llena de presión. Retornando al tema, en formación en ciencias, las maestras de privado optaron por una exploración autodidacta y una motivación por querer aprender. Sin embargo, también nos decían que en su pregrado había una formación expositiva, por lo menos en las ciencias. Sobre los cambios y permanencias, hablábamos, por ejemplo, con ellas sobre que hay un enfoque centrado en el estudiante y hay aplicación de recursos tecnológicos y que hay una constante búsqueda de motivación de su parte hacia su grupo de educandos, en este caso, para que puedan trabajar las ciencias. Y en el impacto nos hablaban orgullosamente de la elección de sus estudiantes por carreras relacionadas a las ciencias, por ejemplo, en salud, biología, ¿no? Medicina, en fin, entre otros. El tercer Sí. objetivo, si miramos los resultados, hablaban de interpretar las perspectivas de los maestros y mirábamos en ambos casos la satisfacción sobre el logro de las, digamos, de las propuestas, ¿no? Dentro del área, pero ciertos puntos en contraste que ya he ido mencionando también, ¿no? Este contraste. En las conclusiones de nuestro estudio nos permite entender que hay desafíos sociales que mirar, hay que valorar el acompañamiento emocional también a los maestros, a pesar de que se trabajan con recursos limitados, hay una resiliencia de su parte. Sobre las escuelas privadas hay un dominio académico respaldado por experiencias estudiantiles, hay una participación activa de las maestras, pero que también hay una lucha constante con el tema de las oportunidades a nivel económico, no a nivel salarial. Y en conjunto, esto nos permite mirar la búsqueda de un reconocimiento comunitario y gubernamental hacia los maestros para seguir potenciando el desarrollo de las ciencias que debe basarse digamos, en bases prácticas y situadas, ¿no? Y ya cerrando, tenemos algunas recomendaciones. Ujú. Sí, así es. Tenemos 4 recomendaciones. La primera recomendación dirigida a las maestras de primaria, a las cuales se les recomienda propiciar el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes y sobre todo fomentar la identificación y la resolución de problemáticas locales para así empoderar a sus estudiantes en el desarrollo sostenible de una comunidad y a través de enfoques prácticos y sobre todo contextualizados. A lo que son los programas de formación docentes y a las instituciones de educación superior. Se les recomienda que formen a futuros profesionales de educación, integrando de una manera más efectiva la teoría con la práctica por medio de enfoques en metodologías y estrategias didácticas para garantizar que estos futuros educadores adquieran estas habilidades que son necesarias y que puedan responder a las complejidades del entorno educativo actual. A los estudiantes que eligen la carrera de educación se les recomienda considerar la elección de una manera reflexiva,
y que ésta vaya más allá de las limitaciones socioeconómicas y familiares para fomentar una vocación genuina y un compromiso sensato, ¿no?, con la enseñanza en el Perú. Y finalmente, a las autoridades educativas y a los responsables de políticas se les recomienda priorizar la inversión tanto en recursos y en materiales educativos para la enseñanza de las ciencias, y a la vez en la formación continua de docentes en este campo, para poder mejorar la calidad de la enseñanza y fomentar el desarrollo de habilidades científicas. Y también asignar fondos para la asignación de equipos y de materiales de laboratorios. Y bueno, de esta forma concluye nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de Mariana Franco y Daniela Zeta. Ahora ingresamos a las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera va dirigida a la doctora Alondra, la segunda al doctor Pereira y la tercera a Mariana y Daniela. Señores ponentes, tienen 5 minutos para responder estas preguntas. Bien, la primera pregunta para la doctora Alondra es la siguiente. La situación que describe en la situación de las reclusas del penal no es denunciable frente a los derechos humanos. Mm, Bueno, gracias a todos por sus comentarios también después de la ponencia. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, ya en el 2020 las Naciones Unidas sacó un informe que señalaba los casos de violaciones de los derechos humanos para las mujeres privadas de libertad, ¿no? Y también tenemos en el 2019 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señala, ya no solo para el caso de las mujeres, sino para el caso de varones también, situación, ¿no?, de violación de derechos humanos que viven tanto los internos como las internas. Para el caso de América Latina, en las cárceles, ¿no? Entonces sí, y bueno, hay cosas que no he mencionado, ¿no?, en la ponencia, pero es importante volver a mencionar que las cárceles latinoamericanas han sido pensadas por y para hombres. Muchas veces las cárceles de mujeres son añadidos, no son módulos un poco aislados de la macrocárcel de varones. No solamente tenemos que, por ejemplo, en el penal de Huancas, que las mujeres solamente tienen el taller de educación y el taller de manualidades, ¿no?, sino que además por estos talleres no se les paga nada a las mujeres y además no se les da ni siquiera un certificado laboral, ¿no? No es que la condición de los varones, si lo comparamos, ¿no?, habría que hacer un estudio diferente, aparte, no más exhaustivo para el caso de los varones, pero si lo comparamos o comparamos estos talleres con las mujeres, sí, ellos tienen el taller de metalmecánica, de carpintería, de metalurgia y además, esto es un dato que me había olvidado mencionar, pero en el taller de educación solamente pueden concluir estudios secundarios, ¿no?, las internas. Pero tenemos el caso de un interno del mismo penal de Huancas que ha logrado concluir sus estudios superiores en en el penal de Huancas, situación que también está negada para el caso de las mujeres. Ante esta situación, cuando se les pregunta a los administrativos, ahí no saben muy bien cómo responder. Muchos señalan que ha sido la política de los anteriores directores del penal de Huancas, ¿no? Se hace muchísima referencia, específicamente en el tema del penal de Huancas, al cuidado, a la protección de la mujer para que no quede embarazada, pese a que es un derecho establecido en el Código Penal la visita conyugal para las mujeres y para los varones. En el penal de Huancas, los varones sí tienen este derecho. Cuando se les pregunta a los administrativos por qué las mujeres no tienen este derecho, nos señalan, bueno, lo que pasa es que las mujeres, esta cárcel es de varones y las mujeres no tienen espacio para el venusterio y además es peligroso porque ellas pueden quedar embarazadas y si quedan embarazadas, esto sería una carga más para el sistema penitenciario peruano. Entonces, en el caso de los varones, vemos, por ejemplo, los días de visita conyugal, prostitutas, pero también homosexuales varones, ¿no? Que se sabe por las preguntas que hemos hecho que cobran 5 soles a los internos por las visitas conyugales. Entonces, es un poco esta situación tan
tan desigual, ¿no? Lo mismo pasa ¿por qué las mujeres no pueden preparar sus alimentos? No, porque para que lleguen a la cocina tienen que pasar por distintos ambientes y ahí pueden cruzarse con funcionarios, con otros internos, ¿no? Y pueden quedar embarazadas. Entonces se hace muchísima referencia al rol reproductor de la mujer, invisibilizando totalmente sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Además quitándoles su capacidad de decidir, ¿no? Pese a que también en el Código Penal se señala que las mujeres no solamente tienen derecho a la visita conyugal, sino que también a un sistema de salud, ¿no? Que apoye o que brinde capacitaciones a las mujeres, brindándoles preservativos, talleres en torno a sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Además, no sé si lo he mencionado, pero las internas en el penal están en una situación de hacinamiento. Cuando yo hice la entrevista, había además un niño menor de 3 años de edad que estaba con su madre y que también compartía el espacio con las internas, con las 26 internas. Este niño, por ejemplo, si bien ya es doloroso separar a las madres de sus hijos cuando éstas ingresan al penal, también es igual de doloroso someter a los niños o niñas hasta los 3 años de edad a una situación de muchísima violencia y en donde ni siquiera hay espacios para un crecimiento o el desarrollo adecuado de estos niños, ¿no? Bueno, esas son las cosas que me voy acordando de momento. Agradecerles una vez más por los comentarios y por la pregunta. Gracias. Gracias por su respuesta, investigadora Alondra. Bien, la segunda pregunta va dirigida al doctor Pereira. Es la siguiente. Interesante investigación sobre los migrantes. Tal vez propondría una política cercana a favor de ellos. Ok, gracias por la pregunta. No, y creo que es una pregunta súper pertinente, pero creo que toca no solamente pensar en políticas para migrantes, ¿no? Y creo que de hecho ese no debería ser el enfoque, ¿no? Creo que lo que se tiene que hacer, o una recomendación importante de política de vivienda, es la de una política de vivienda para todos, ¿no? Y que a su vez alcance a migrantes, ¿no? Porque por supuesto las personas peruanas también tienen problemas serios, ¿no? Respecto a lo que es el acceso a la vivienda. Y en términos generales, lo que tenemos actualmente en términos de lo que es una política de vivienda pública no es exactamente una política de vivienda pública, ¿no? Lo que tenemos es, por un lado, digamos, políticas que dan facilidades de acceso de vivienda y a veces de segunda vivienda, ¿no? Para sectores medios y altos, ¿no? A través, digamos, de facilidades de bonos o digamos lo que estamos viendo recientemente en noticieros respecto a viviendas sociales en barrios en distritos ricos, ¿no? Que probablemente lo que va a ocurrir es que acaben siendo espacios de Airbnb, ¿no? En vez de vivienda social, ¿no? Esa es una línea de lo que tenemos y lo otro que tenemos es una política de largo tiempo de otorgar terrenos, no de otorgar vivienda, no y menos aún vivienda de calidad, sino otorga terrenos en lugares cada vez más complicados por su lejanía, por sus condiciones ambientales, por su pendiente, etc., ¿no? Y que por tanto se hace susceptible de desastres o situaciones complicadas. Y la verdad es que creo que una de las peores cosas que le puede pasar a toda la población en general es acabar viviendo en condiciones de vida a esas distancias, en esas condiciones, con servicios distintos, particularmente penosos y de mayores costos, ¿no? Porque el agua acaba siendo más cara, se acaba gastando más en pasajes, los víveres son más caros, ¿no? Entonces, lo que tenemos actualmente, la verdad es que muy difícilmente califica como una vivienda o una política de vivienda de interés social. Lo que creo es que hay que incentivar precisamente una política de vivienda de interés social y particularmente una política de vivienda de alquiler, ¿no? Que es algo que no hemos tenido, ¿no? Y que creo que acaba siendo particularmente interesante. En primer lugar, por ejemplo, para personas que en este momento no tienen intenciones de poseer una vivienda. Digamos, personas solas, jóvenes, ¿no? Hogares muy nuevos, muy recientes y que precisamente
tienen más interés de tener cercanía a grandes concentraciones de empleo por un tiempo temporal, en vez de tener, digamos, acceso a una vivienda de mayores dimensiones, que es algo que pueden hacer a sus 40 o 50 años, ¿no? Personas jubiladas, ¿no? También tendrían particularmente interés o sería muy provechoso para personas jubiladas o solas o separadas, ¿no? Vivir en viviendas de menores dimensiones, ¿no? Precisamente en estas áreas más centrales de la ciudad, ¿no? Y por supuesto, dentro de ese grupo de población, a la población migrante, ¿no? Que digo, nuevamente, no es una política específica para personas migrantes, sino que es una política más general que también alcanza a las personas migrantes. Y creo que eso es digamos, observación importante, aunque dentro de esta política de vivienda, por supuesto, es central tener políticas o, digamos, especificaciones para grupos particulares y particularmente, digamos, el grupo de personas adultas mayores tendrán requerimientos especiales o problemáticas muy específicas. Y lo que hemos encontrado es que en el caso de personas migrantes, algunos de los problemas muy específicos tienen que ver con la falta de buena información para tomar decisiones respecto a buenas viviendas, ¿no? Digamos, en condiciones de saneamiento, facilidad en términos de los contratos, etc., ¿no? Y por supuesto también ante situaciones de, digamos, de esta vulnerabilidad de empleo, ¿no? Y quiero también resaltar otra cosa, ¿no? Una política de vivienda de alquiler no solamente es una política de vivienda de alquiler para inquilinos, ¿no? Actualmente muchas personas alquilan parte de sus viviendas, ¿no? Y es una forma también de generar renta, ¿no? O de generar ganancias en este caso, ¿no? Entonces creo que, digamos, también eh, habilitar viviendas, ¿no? O dar asesoría técnica a personas que quieren alquilar sus viviendas también facilitaría o generaría muchas posibilidades de mejorar el parque de viviendas actual que tenemos, ¿no? Particularmente para muchos grupos de población, ¿no? Y creo que por ahí iría mi respuesta, ¿no? Por supuesto se pueden especificar cosas un poquito más detalladas respecto a qué es el grupo, a los que son los problemas de las personas migrantes, pero creo que mi recomendación va por el lado de que efectivamente necesitamos una política de vivienda social, ¿no? Y también una política de vivienda de alquiler, ¿no? Que es algo que no se ha desarrollado hasta ahora. Gracias por su respuesta, doctor Pereira. Bien, la tercera pregunta va dirigida a Mariana Franco y Daniela Zeta. Es la siguiente. La investigación de acuerdo al buen desempeño docente, ¿a qué compromiso se acentúa? Gracias por la pregunta. Definitivamente hay un factor, una dimensión ética que es importante visibilizar porque los docentes tienen el compromiso y la responsabilidad moral con sus alumnos, ¿no? Para fortalecer y nutrir sus aprendizajes y su formación como ser humano, lo cual incluye de una forma en un aspecto muy relevante la formación científica, ¿no? Las competencias científicas. Y es en este aspecto en el cual los docentes se encuentran contrariados por las limitaciones que hemos hallado que enfrentan, que son de carácter económico, que esto tienen que ver con limitaciones de tiempo, con limitaciones en tanto sus capacitaciones, y no pueden llenar de una forma satisfactoria, no cumplir su desempeño de una forma en la que sientan que están proporcionando las actividades y la educación eh, efectiva para que sus estudiantes puedan tener estas competencias científicas y puedan ponerlas en práctica una vez que alcanzan pues la adultez dentro de su comunidad. Es clave también mencionar que esto se va a materializar, por ejemplo, en el marco del buen desempeño docente. Hay competencias que los maestros y las maestras peruanos y peruanas deben lograr, como por ejemplo la competencia 4, que tiene que ver con conducir el proceso de enseñanza con este dominio disciplinar y relacionarlo también a la competencia 9, donde es clave que los docentes puedan ejercer esta profesión
con un alto compromiso con su función social, cosa que evidenciamos digamos, en la parte de los maestros y las maestras entrevistadas en las escuelas públicas, ¿no? Un alto compromiso social, de ahí su trabajo situado en la comunidad. Así que estos compromisos, digamos, se podrían también ser aterrizados en una formación continua, en un enfoque de aprendizaje en el estudiante, el trabajo colaborativo, así como una reflexión crítica que va a permitir que los y las estudiantes tengan herramientas para poder ejercer un pensamiento crítico y no simplemente, digamos, asumir las cosas, sino siempre ponerlas en cuestión. Y esto va a surgir si es que la escuela tiene pues maestros y maestras preparados para poder enfrentar, como bien decía la pregunta, con un alto compromiso, ¿no? Así que esperamos haber respondido su pregunta y muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, en vista que ya no tenemos más preguntas, agradecemos la participación de los ponentes y del público e invitamos a seguir participando de las diversas mesas temáticas de la quinta semana de la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.